Bueno, lee las cartas como una unidad completa en una leída, de ser posible, porque te da un trasfondo de ver el antes, el después, el desarrollo de los argumentos. Son buenos consejos hermenéuticos. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Espero que todos estén aprendiendo. Yo sé que es mucha información, pero es un día a la vez, es un proceso. Tú puedes pausar y luego regresar y esto va a ser de mucha ayuda para tu vida. Es muy importante buscar el propósito y el tema. Cuando tú lees una carta, piensa por qué se escribió, de qué habla, cuál es el tema que trata en esta carta Santiago, cuál es el tema que trata Pablo en la carta a los Corintios. Observa el énfasis, las palabras repetidas, el desarrollo del argumento. Esto ya lo vimos en el principio gramático hace varios estudios atrás. Pero tienes que observar las palabras, el argumento, palabras repetidas en un capítulo y a través del libro. Por ejemplo, en Tito 1:5 se ve la causa por la cual Pablo le escribe a Tito y lo que quiere tratar en esta carta. Dice, por esta causa te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito. Creta es una isla hermosísima enfrente de Siria, abajo de Turquía. Es un lugar hermoso, Creta. Dice, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda. Las cosas que había cosas que quedaban por ordenar, que estaban en desorden en la iglesia de Creta. Y Pablo envía a su delegado y le dice, pon estas cosas en orden. Y dice, y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Pablo quería que la iglesia, distribuida en casas y en varios lugares de la isla de Creta, tuviera hombres calificados, hombres íntegros, irreprochables, maridos de una sola mujer, hombres que no se daban al vino o al alcoholismo, que eran íntegros en su forma de vivir, que estuvieran a cargo de la iglesia de Dios, alimentándola con la palabra, haciendo discípulos de Jesucristo. Y el propósito es dar instrucciones pastorales a Tito en Creta. Vamos a ver el ejemplo de Gálatas y quiero volver a mostrar cómo Gálatas comienza con esta típica introducción de las cartas del primer siglo. Comienza con el autor diciendo en Gálatas 1:1, Pablo, apóstol. O sea, Pablo dice, yo soy un apóstol. ¿Sabes qué pasaba? Que los judaizantes que venían de Judea, de Jerusalén, una de las herramientas más fuertes que tenían contra Pablo es decir, mira, los apóstoles eran judíos. Los apóstoles venían de guardar los mandamientos, guardaban el sábado, el Shabbat, celebraban las fiestas judías. Hasta Jesús en Juan capítulo 10 celebra la fiesta de la dedicación de Hanukkah, que no está ni en el Antiguo Testamento, pero eran parte de la cultura de Israel. Dice, pero Pablo llega a los creyentes que no tienen este trasfondo del judío de la Torá, este trasfondo de guardar las fiestas de Israel. Israel celebraba que fueron liberados de Egipto, de la esclavitud, y celebraba la Pascua, el Pesaj. Los tesalonicenses no celebraban el Pesaj. Los tesalonicenses eran griegos que encontraron en Jesús perdón de pecados y que se volvieron de los ídolos falsos al Dios vivo y verdadero. Y ese Dios vivo y verdadero puso en ellos gozo y puso en ellos el Espíritu Santo que les guiaba a comportarse como cristianos, llenos de amor, viviendo vidas de integridad. Pero los tesalonicenses no guardaban, por lo menos nunca se menciona que guardaban el Shabbat, el Pesaj, las fiestas de Israel, como ahorita el movimiento de raíces hebreas y judaizante enfatizado. Entonces Pablo decía, cada quien como fue recibido en Cristo, no tienes que hacerte judío étnico o observar esos aspectos de la ley para agradar a Dios, porque Dios te ha declarado justo y te ha perdonado por tu arrepentimiento y por lo que Jesús ya hizo por ti, de recibirte, de perdonarte. Eres un hijo de Dios en Cristo. Entonces decían, pero tú ¿qué vas a saber? Los apóstoles eran judíos, tú también, y tú sabes lo que es ser judío porque Pablo aventajaba a muchos. Pero mira, tú les estás mal enseñando. Por eso Pablo dice, como dicen algunos, hagamos males para que vengan bienes. Pablo nunca dijo que pecaras y que hicieras males porque Dios te iba a bendecir con bienes.
Pero como Pablo no enforzaba en los gentiles, tal como lo decidió el concilio en Jerusalén en Hechos 15, que tenían que circuncidarse y hacer cosas que el judío típico hacía, porque Dios ya los había aceptado. Entonces le decían, tú ni apóstol eres, tú no estuviste con Jesús, ellos sí. Entonces Pablo comienza a los Gálatas, una iglesia gentil, que llegaron misioneros de Jerusalén, porque estaba arribita, subieron arriba a las iglesias de Galacia. ¿Con qué han creído en Jesús el Mesías? Sí, pues nosotros también hemos creído en Jesús, Él es el Mesías que cumplió las Escrituras. Y nosotros hemos siempre guardado la Torá, y siempre hemos guardado esto, pero en Jesús Él es el Mesías que hablaba en las Escrituras. Pero entonces ustedes, gentiles, les falta someterse y guardar las fiestas, circuncidarse, no están circuncidados. Entonces Pablo tiene que llegar a la iglesia y defender su apostolado, la iglesia que él llevó a Jesús, porque ya se la contaminaron de falsa doctrina, y se presenta y dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, a mí nadie me nombró apóstol, ningún ser humano, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre. O sea, Dios me llamó, Jesús se me manifestó. Y los apóstoles aprobaron mi llamado como apóstol y me dieron la diestra, dice más adelante. O sea, Pablo tiene que recordarles, yo soy un apóstol no de parte de hombre. Ahí está defendiendo su apostolado. Y ahí tiene su saludo. Luego los destinatarios dice, y todos los hermanos que están conmigo. Pablo está diciendo, no soy el único que ha creído. Muchos creyentes están conmigo que vivimos en esta libertad de Cristo y no en la esclavitud de los creyentes de Judea que quieren que ustedes se circunciden y guarden todos estos aspectos de la ley para que Dios les acepte. Dice, todos los que están conmigo, a las iglesias, fíjate que era plural, eran varias comunidades de fe, a las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes. Luego en el verso 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, ustedes fueron salvos por arrepentirse de sus pecados y creer en la gracia de Cristo, el amor inmerecido que tú no te merecías, que siendo un pecador, idólatra, inmoral, mentiroso, chismoso, falso, Cristo vino y te amó y te ofreció la oportunidad de arrepentirte y de salvarte. Y eso fue por medio de la fe, así como Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado por un hombre justo porque le creyó a Dios. Ustedes fue por la fe. Entonces se han apartado para seguir un evangelio diferente, porque las buenas noticias no son que si tú eres circuncidado y guardas la Torá serás salvo. La buena noticia es de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y que por medio de la fe puedes recibir la salvación. Si tú enseñas otra cosa, es un evangelio diferente. Gálatas 1:7 dice, en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjate cómo utiliza esta palabra perturban, que en el idioma original del Nuevo Testamento, el griego, es la misma palabra que se utilizó en el asunto de los judaizantes en Hechos 15. En Hechos 15:24 dice, cuando los apóstoles escribieron una carta a las iglesias que habían sido perturbadas, de que si no se circuncidaban no podían ser salvos, dice, hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, o sea, no vienen de parte de los apóstoles, sino de sus ideas preconcebidas, que si no se circuncidan, si no guardan esos aspectos de la ley, no pueden ser salvos. Dice, los han inquietado perturbando sus almas. La misma palabra se utiliza en Gálatas, que dice que hay algunos que los perturban. Está hablando de los mismos, de los judaizantes. Dice en Gálatas 1:11 y 12, el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Y el verso 14 dice, yo aventajaba en el judaísmo a muchos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Y así si lees el libro de Gálatas, yo tenía mucho más aquí, pero solamente quiero leerles unas secciones de cómo desarrolla esto. Pero antes voy a continuar con nada más unas secciones de Gálatas